Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta clase de español. Hoy les tengo un tema muy importante dentro de lo que es el currículum académico para aprender español. El tema de hoy es el reloj. Les saluda Samantha Morales, soy profesora de español, su amiga, y permítanme compartirles la presentación que será pues la clase del día de hoy. ¿Por qué hago esta clase? Porque la hora en español no solamente es una forma, no solamente existe una forma de presentarla, también existen, podríamos decir, tres formas, las cuales hoy las vamos a ver. Está la versión de España, la versión de América Latina, y también dentro de América Latina existen otras formas también de presentar el reloj o de decir la hora. Permítame un momento y les comparto la diapositiva. Como les mencioné, la clase de hoy es el reloj. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Vos podés hacer cualquiera de estas preguntas. Cualquiera de estas preguntas es válida al momento de preguntar la hora, ya sea qué hora es o qué horas son. Disculpe, ¿sabe qué hora es? O disculpe, ¿sabe qué horas son? Inmediatamente cuando nosotros añadimos la palabra disculpe o perdone y usamos el pronombre usted, convertimos la oración en formal. Y vamos a ver, ¿qué hora es acá? ¿Cuál hora creen que en qué hora creen que estamos? Son las 12:20. Si respondieron así, bravísimo. Si no, no hay ningún problema. Vamos a aprender. Los verbos o el verbo que usamos con el reloj es el verbo ser. Y este es un recordatorio nada más en cuanto a la conjugación de este verbo. Recuerden que el verbo ser es un verbo irregular. Y aquí tenemos la conjugación tanto con los pronombres personales singulares y con los pronombres personales plurales. Con los pronombres personales singulares está el yo, soy, tú, eres, vos, sos, él, ella o usted es. Con los pronombres personales plurales tenemos nosotros, nosotras, somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas o ustedes son. Y en el caso del reloj solamente vamos a usar la tercera persona del singular y del plural, o sea, es y son, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver acá, agregué el pronombre vos. El pronombre vos se usa, más que todo se usa en Centroamérica, en algunos estados o ciudades de Colombia, también de Venezuela, y se usa muchísimo en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Personalmente, yo uso el vos, no uso tú. Entonces, si ustedes me escuchan que durante la conversación, durante esta lección, no les digo tú, es porque no lo uso. No puedo. Sí puedo usarlo, pero no me siento cómoda usándolo. Entonces, yo uso el vos. Lo que recién les expliqué. Vos, el tú, el pronombre que usamos con el reloj, usamos el tú, el vos o el usted. El tú y el vos son considerados informales. Recuerden que tanto el tú como el vos lo usamos para personas o en circunstancias donde nosotros conocemos a esa persona. O son nuestros amigos, o son personas conocidas, o son personas de nuestra misma edad. Y ya con el usted es algo formal. Con el usted, pues lo usamos para pues dirigirnos o conversar o platicar con personas mayores que nosotros o personas que tienen algún grado
jerárquico laboral superior, como nuestros jefes, los directivos de una empresa, etcétera, o digamos un sacerdote o los ministros de iglesias, directivos de gobierno, nuestros padres, nuestros abuelos, personas a las que le debemos un respeto, ¿verdad? Bueno, en realidad todos debemos respeto, pero el usted se enfoca a escenarios o momentos donde en realidad o no conocemos a esa persona, o la persona es mayor que nosotros, mayor en edad, o es superior en un rango laboral. ¿Bien? ¿Cómo preguntamos la hora? Podemos preguntar la hora de tres maneras diferentes, ¿verdad? Usando el tú y vos informal y el usted, que es formal. Aquí tenemos, pues, con el tú, que es informal, y sería, ¿tienes hora? ¿Qué hora tienes? Y estas preguntas que les coloqué en azul aquí son preguntas generales, que no usamos propiamente un pronombre ahí. Decimos, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? De igual forma con el vos informal, ¿verdad? ¿Tenés hora? ¿Qué hora tenés? O podemos preguntar también, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? Con el usted, como les mencioné, si nosotros agregamos disculpe o perdone a una oración y usamos el pronombre usted, inmediatamente esa oración se convierte en una oración formal. Deja de ser informal y pasa a ser formal. Y en este caso, pues decimos, disculpe, ¿qué hora tiene? Perdone, ¿qué hora es? Aquí tenemos algunos ejemplos. Y en este caso, disculpe, ¿qué hora tiene, por favor? Evidentemente es una pregunta formal. Hola, ¿tenés hora? ¿Qué hora tienes? Son dos preguntas informales. En una usamos el tú y en otra usamos el vos. ¿A qué hora tenemos clase de español? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora salimos? Fíjense muy bien ahí. Cuando nosotros preguntamos sobre el horario de alguna actividad, el horario de ejecución de alguna acción, no vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué hora salimos? ¿Qué hora tenemos clase de español? ¿Qué hora comemos? No. Siempre agregamos la palabra a, la letra A. ¿A qué? ¿A qué hora comes? ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora tenemos clase de español? En este caso, estamos preguntando sobre el horario de algo, sobre el horario de una acción, de una actividad, sobre el horario de una persona, por ejemplo. ¿A qué hora pasa el bus? ¿A qué hora abre el banco? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora tenemos clase? ¿A qué hora terminamos? ¿A qué hora empezó este video? Entonces, siempre que preguntemos el horario de algo, de alguien, de alguna actividad, se dice a qué hora, a qué hora. Y solamente para preguntar sobre la hora, propiamente de la hora, decimos qué hora es, qué hora tiene, qué hora tienes. Me explico. Cualquier duda estoy a la orden para respondérselas, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a preguntar y dar la hora, usamos, como ya lo mencionamos al principio, el verbo ser. Y el verbo ser en este caso es y son. El es solamente lo vamos a usar para mencionar la una. La una de la mañana o la una de la tarde. Son lo usamos para las demás horas. Por ejemplo, yo les digo, ¿qué hora es? Y alguien me responde, es la 1:30 de la tarde. Es la 1:30 de la tarde. Yo no digo con la una, son la 1:30 de la tarde. No.
Siempre en el número 1, en la 1, en el 1 usamos es. Y si yo quiero preguntar a las 5, ¿qué hora son o qué hora es? Son las 5:20 de la mañana. ¿Por qué creen que usamos esto? Evidentemente porque hay un singular y un plural. Entonces el 1 es singular. Y los demás números, 2, 3, 4, son las 2, son las 3, son las 4, son las 5, son las 6, las 7, son las 8, son las 9, son las 10, son las 11, son las 12. Y es la 1 de la mañana, es la 1 de la tarde. AM y PM. ¿Qué significa esto? Antes meridiano y pasado meridiano. En muchos relojes de América Latina, a diferencia de Europa, no se usa el horario de 24. O sea, después de las 12 del mediodía, en Europa, por lo menos en lo que yo sé de Europa, en el caso de Holanda, de Países Bajos, después de las 12 del mediodía se usa las 13, después las 14, 15, 16, 17, etc. Entonces, cuando vos mirás que son las 13, significa que es la 1 de la tarde, ¿verdad? En el caso de América Latina, muchas veces, por lo menos Centroamérica, usamos que después de las 12 del mediodía sigue la 1 p.m. Significa 1 de la tarde o 1 de la noche. O las 2 a.m. significa 2 de la mañana o 2 p.m., 2 de la tarde. Entonces, por eso les explico esta diferencia. Aquí tenemos un reloj. Podemos ver que cada número representa la cantidad de números que vamos a dar en el reloj. Por ejemplo, el 12 significa en punto, el 1 y 5, el 2 y 10, el 3 y 15 o y cuarto. Fíjense bien, y 15 o y cuarto. El 4 y 20, 5 y 25, el 6 y 30 o y media, el 7 y 35 o menos 25. Ya vamos a ver esta diferencia porque en América Latina se dice de una forma y en España se dice de otra. E incluso dentro de América Latina usamos también otra segunda forma. Entonces, cuando estamos en el 7 decimos y 35 o menos 25. En el 8 es y 40 o menos 20. En el 9 es y 45 o menos 15. En el 10 decimos y 50 o menos 10. En el 11 es y 55 o menos 5. Esto sigue lo que es la tabla del 5. Si ustedes se recuerdan, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Entonces, cada número del reloj sigue lo que es la estructura de la tabla del 5. Aquí vemos que el día se divide en etapas, ¿verdad? La mañana se considera desde que sale, fíjense bien, desde que sale el sol hasta las 11:59 de la mañana. Desde que sale el sol. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque en algunos países el sol sale tarde. El sol sale a las 8 de la mañana, el sol sale en algunos países a las 9 de la mañana. Entonces, si no sale el sol, se considera que es de noche. Pero desde que sale el sol, el sunrise, es mañana, de la mañana, del mediodía. Corresponde a la hora 12 del periodo diurno del 12 p.m. Significa cuando el sol está en el medio del cielo, está en lo más alto del cielo, como miramos en la foto, donde hace mucho calor. De la tarde, el periodo que corresponde desde el mediodía hasta que se pone el sol. También esto es muy importante porque en América Latina, las 7 de la noche, nosotros decimos 7 de la noche. ¿Por qué?
porque el sol se pone a las 5:30 o 6 de la tarde. Entonces, nosotros ya a las 7 decimos 7 de la noche, 8 de la noche. Sin embargo, en Europa, muchas veces, bueno, en el verano, el sol en Europa se pone a las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Entonces, antes de que se ponga el sol es tarde. Por eso que en España o en Italia ustedes escuchan que dicen 7 de la tarde, 8 de la tarde. Entonces, porque el sol no se ha puesto. Cuando se pone el sol, significa que ya termina la tarde. De la noche, desde que se pone el sol, o sea, cuando el sol se va a dormir, hasta la medianoche de la noche. Entonces, en América Latina sería de la noche, desde las 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche. Esa es la noche. Y en Europa, en tiempo de invierno, en tiempo, perdón, de verano, sería desde que se pone el sol, o sea, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Eso sería de la noche. Medianoche corresponde a la hora 12 del periodo nocturno, o sea, a las 12 de la noche decimos medianoche. A las 12 del mediodía, a las 12 de la mañana decimos 12 del mediodía. En este caso es medianoche. Muy bien. ¿Qué hora es? Fíjense aquí. La manecita azul o la manecilla azul se llama minutero y la manecilla roja se llama horario. Y aquí, ¿qué hora es o qué horas son? Es la 1 en punto. ¿Qué hora es o qué horas son? Son las 2 en punto. ¿Estará correcto que yo diga qué hora es? Son la 1 en punto. ¿Es correcto eso? ¿Qué piensan ustedes? Y aquí es correcto que yo pregunte, ¿qué hora es o qué horas son? Y alguien me diga, es las 2 en punto. ¿Es correcto eso o es incorrecto? Cuando, ¿qué hora es o qué horas son en este caso? Cuando han pasado solamente 2, 3, 4 minutos de la hora en punto, decimos son las 2 pasadas. Significa que solamente han pasado 2, 3, 4 minutos. Entonces ahí decimos son las 2 pasadas. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 2:05. ¿Qué hora es? Son las 2:10. ¿Qué hora es? ¿O qué horas son? Son las 2:15 o también podemos decir son las 2:15. Algo que quiero aclararles muy bien es que yo les voy a explicar, yo les voy a exponer las diferentes formas de decir el reloj. Ustedes deben elegir cuál es más fácil, cuál es más práctica, cuál recuerdan mejor, cuál se les complica menos. Entonces, cuando elijan la más fácil, la toman, la aprenden y la usan, ¿verdad? Porque en el español hay diferentes caminos para aprender algo. Siempre elijamos lo que se nos hace más fácil para hablarlo, porque lo importante en el español es darnos a comunicar, que nos entiendan y entender. Eso es lo importante en nuestro idioma. Entonces, en este caso, ¿qué hora es o qué horas son? Son las 2:15 o son las 2:15. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 2:20. ¿Y aquí? ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Acá podemos decir son las 2:30 o las 2:30. Es totalmente válido. Muy bien. Ahora vamos entrando a las diferencias que existen entre España y América Latina. En España, en este caso,
dirían, son las 3 menos 25. En América Latina, precisamente en Centroamérica, en Honduras, decimos son las 2:35. Y en algunos estados de América Latina también se dice son 25 para las 3. ¿Por qué 25 para las 3? Porque hacen falta 25 minutos para llegar a las 3. Miren, faltan 25 minutos para llegar a las 3. Y también decimos son las 2:35. Igual que aquí, son las 2, nada más que aquí usamos la I. Y en otros estados, como en México, si mal no recuerdo, dicen son las 2:35, sin la I, without I. Entonces, ¿qué hora es? ¿O qué horas son? Podemos decir, son las 2:35 o son las 3 menos 25. También podemos decir son las 2:35 sin la I o son las 25 para las 3. ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? Son 25 para las 3. Ustedes eligen cualquiera de estos caminos que se les haga más fácil, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 2:40. Versión España, son las 3 menos 20. Versión América Latina, algunos estados de América Latina. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Y decimos 20 para las 3. Acá. No, aquí en este caso no usamos son o es. No, solamente decimos 20 para las 3. Igual que acá. Si vamos a usar esta fórmula, solamente decimos, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? Entonces vos podés responder 25 para las 3, sin usar son o sin usar es. 25 para las 3. Y en este caso lo mismo. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 2:40 o son las 3 menos 20 o 20 para las 3 o son las 2:40. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 2:45. Esta es la versión de la América Latina. Propiamente, les repito, Centroamérica. La versión de España son las 3 menos 15. La versión de algunos países de América Latina también son 15 para las 3. O son las 2:45. Vamos a ver, de nuevo. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 2:45. O son las 3 menos 15. O también 15 para las 3. O son las 2:45. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 2:50. Versión España. Son las 3 menos 10. Versión América Latina, algunos países, no todos. 10 para las 3. O son las 2:50. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 2:55. Versión España, son las 3 menos 5. Algunos estados de América Latina, 5 para las 3. O son las 2:55. Y en este caso, cuando ya va a ser la hora, en este caso las 3, podemos decir son casi las 3. O también unos minutos para las 3. Significa que hacen falta 2, 3 minutos, 4 minutos para las 3. Entonces decimos son casi las 3. Y aquí son, ¿qué hora es? ¿Qué hora son? Son las 3 en punto. Ahora, vamos a practicar. Y su respuesta, pues me la dejan en comentarios. ¿Qué hora es? Son las 11:20
de la mañana. Recuerden que después de cada hora, ustedes van a responder de la mañana o de la tarde. ¿Bien? O de la noche. De la mañana, tarde o noche. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son en este caso? Son las 12 del mediodía o 12 en punto. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son acá? Son las 8:15, ¿qué? De la mañana. Ahora aquí, vamos a ver. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Aquí. Es la 1:35 de la tarde. La 1:35 de la tarde o 25 para las 2. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Samantha, alguien me pregunta. 25 para las 2. Si yo quiero dar esa hora. Si no, yo digo, es la 1:35 de la tarde. La siguiente. ¿Qué hora es? Son las 5:50 de la tarde. Son las 5:50 de la tarde. O, me pueden preguntar, ¿qué hora es? ¿O qué horas son, Samantha? Son, 10 para las 6. 10 para las 6. En este caso, versión Latinoamérica, ¿verdad? Aquí, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 8:30 de la noche. Si me ubico en Latinoamérica, yo digo, son las 8:30 de la noche. Si me ubico en Europa, puede que todavía el sol no se haya ocultado o que el sol todavía esté en el cielo y puedo decir, son las 8:30 de la tarde o 8:30 de la noche. Si estoy en Latinoamérica, digo 8:30 de la noche. Si estoy en Europa y todavía hay sol en el cielo, yo digo, son las 8:30 de la tarde. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 11:45 de la noche. 11:45 de la noche. Porque no es tarde, es noche, está oscuro. El sol ya se fue a dormir, se ocultó. O también me preguntan, Samantha, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? 15 para las 12. Y aquí, ¿qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 6:10 de la tarde. Muy bien. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Son las 9:25 de la mañana. Si seguimos el horario de 24 horas, ¿verdad? Porque aquí sigue 09, 13, fíjense bien. Y en este caso usamos el AM y el PM. Con el AM y el PM, AM es mañana, PM es tarde o noche. Perfecto. Entonces, me parece que terminamos. Muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta, comentario, por favor, estoy a la orden. Y recuerden que esto es solamente un camino de los muchos que hay para decir la hora. Usted elija el que más le conviene. Cuando sintas dudas de que algo no es fácil para vos, entonces escoge otro camino. Escoge otra opción, probá con las opciones que te he dado y elegí la que es más fácil, ¿verdad? Ha sido un placer. Hasta pronto.